Charles Oliveira, el hombre que cayó y volvió a levantarse. En este video te llevaré por los 5 mejores y 5 peores momentos de la carrera de The Bronx, porque toda gran historia está llena de luces y de sombras. Número 1. Victoria sobre Michael Chandler, UFC 262. Este fue el momento más esperado de su carrera. Después de tantas peleas en UFC, Charles Oliveira por fin tenía la oportunidad de disputar el cinturón vacante del peso ligero, un título que parecía imposible para él años atrás. Enfrente tenía a Michael Chandler, explosivo, fuerte, un ex campeón de Bellator que venía de noquear a Dan Hooker de forma brutal y para muchos, él era el favorito. El primer round fue de locura. Oliveira logró derribar a Chandler, pero Michael se levantó con furia y casi lo termina con una ráfaga de golpes al final del asalto. Por un momento todo parecía perdido, pero Charles es Charles, siempre ha sabido sufrir y siempre ha sabido volver. Apenas inició el segundo round, Oliveira conectó un gancho de izquierda limpio al rostro de Chandler y ahí cambió todo. Lo persiguió como un depredador, lo acorraló contra la jaula y lo terminó con una ráfaga imparable. ¡No! Ese niño de las favelas que usaba chanclas rotas para entrenar, que tuvo problemas respiratorios en su infancia, que muchos daban por perdido tras sus derrotas, ahora era el campeón del mundo. Lloró, cayó al suelo, miró al cielo y gritó el nombre de su barrio. Guarujá, esto es para ustedes. Fue más que una victoria, fue un mensaje. Charles Oliveira había conquistado el oro y el respeto de todo el mundo de las MMA. Número 2. Sumisión a Dustin Poirier. UFC 269. Charles Oliveira defendía por primera vez su título y enfrente tenía a Dustin Poirier, el rey del striking, el hombre que acababa de derrotar a Conor McGregor 2 veces seguidas. Para muchos, Charles seguía siendo un campeón interino en el corazón del público. Poirier era el favorito, el guerrero probado, el hombre que supuestamente tenía más corazón. Y al principio parecía que tenían razón. Dustin entró como una tormenta, golpes certeros, potentes. Charles tambaleaba, el primer asalto fue un infierno para el brasileño. Pero Oliveira no se quebró, nunca se quiebra. En el segundo round cambió el plan. Control en el clinch, rodillazos, presión en la reja, desgaste, jiu-jitsu silencioso. Fue un cambio de ritmo brutal. Dustin comenzó a desesperarse y Charles lo llevó al límite. En el tercer round, el campeón lo derribó, tomó la espalda en segundos y como una anaconda lo estranguló. Poirier no tuvo otra opción, tapeó. Fin. Nadie lo podía creer. Oliveira no solo había defendido el cinturón, lo había hecho ante un monstruo y lo hizo con clase. Ese día dejó claro que no solo era el campeón, era el mejor peso ligero del planeta. Número 3. Sumisión a Justin Gaethje. Charles Oliveira llegaba a UFC 274 como campeón, pero no oficialmente. Había perdido el cinturón en la báscula por 200 gramos. Aún así, él podía ganar, pero Gaethje no. Muchos lo vieron como una señal. El corte de peso lo afectó. Charles está distraído y enfrente tenía un asesino, Justin Gaethje, uno de los strikers más violentos de la división. Y sí, el primer minuto fue una guerra. Charles cayó 2 veces, Gaethje lo tocó con bombas, el público pensó que el final estaba cerca. Pero Oliveira es diferente, no entra en pánico. Desde el suelo lo invitaba al jiu-jitsu y cuando se levantó, fue él quien empezó a presionar. Conectó con una derecha limpia que hizo retroceder a Gaethje, lo atrapó con un volado y lo llevó al suelo. Ahí, el maestro entró en acción. En cuestión de segundos, Charles tomó la espalda, ajustó el mataleón como si fuera un entrenamiento y ¡tap! Gaethje se rindió. Ese día, el cinturón no estuvo en su cintura, pero todos sabían que el verdadero campeón era él. Charles no solo venció a un peleador brutal, venció las dudas, la presión y al sistema. Número 4. Dominio sobre Tony Ferguson. UFC 256. Antes de ser campeón, Charles tuvo que vencer a uno de los más temidos de la división, Tony Ferguson, el hombre que muchos creían que podía haber vencido a Khabib, un guerrero casi imposible de someter. Era diciembre de 2020.
Ferguson aún tenía el aura de invencible, pero esa noche, desde el primer segundo, Oliveira dominó con un nivel de grappling que el mundo no esperaba, derribó a Tony como si fuera un peso pluma y lo controló con una facilidad brutal. En el primer round, Charles le aplicó un armbar profundo, lo estiró con todo el peso de su cuerpo, se escuchó el crujido, pero Ferguson no se rindió. Aún así, Charles no perdió el enfoque. Round tras round, lo controló, lo golpeó, lo neutralizó. No hubo dudas, fue una clínica de jiu-jitsu contra uno de los más duros de la historia. Esa noche nació un nuevo contendiente. Charles dominó a un ex campeón interino como nadie antes y el mundo empezó a creer en su grandeza. Número 5. Récord histórico de sumisiones en UFC. Más allá de los cinturones y las victorias, hay algo que define a Charles Oliveira mejor que cualquier título: su legado. Oliveira no solo gana, finaliza. Es un artista del jiu-jitsu en el más alto nivel del MMA y por eso es el dueño de uno de los récords más impresionantes en toda la historia del deporte. Charles Oliveira tiene el récord absoluto de finalizaciones en UFC y es el de sumisiones también. Nadie ha sometido a más rivales que él, nadie. Y no solo es la cantidad, es la forma: mataleones precisos, triángulos, guillotinas, llaves de brazo, estrangulamientos desde la espalda. Charles puede someterte desde cualquier ángulo, en cualquier posición. No por nada lo apodan The Bronx, el chico del barrio que se volvió una pesadilla en el suelo. Mientras otros ganan por decisión, Charles gana con arte. Cada finalización es una firma, una obra, y ese récord, ese legado, será muy difícil de romper. Pero como todo guerrero que ha pasado por el fuego, no todo ha sido gloria. Charles Oliveira ha tocado la cima, sí, pero también ha caído, ha dudado y ha sido cuestionado, porque el mismo fuego que forja también quema. A continuación, los momentos más duros, las caídas que casi lo hicieron desaparecer y que en muchos sentidos lo hicieron más fuerte. Número 1. Lesión contra Max Holloway. UFC Fight Night 74. 23 de agosto del 2015. Charles Oliveira se enfrentaba a Max Holloway. Era su primer evento estelar, una gran oportunidad para subir al siguiente nivel, pero el destino tenía otros planes. Apenas comenzaba la pelea, un intercambio corto, ambos midiendo distancia. De repente, algo extraño. Charles retrocede, se toca el hombro derecho, se tira al suelo. No fue un golpe, no fue un derribo, fue una lesión repentina, una dislocación en el cuello que afectó el nervio del hombro. No pudo continuar. El médico detuvo la pelea. Max ganó por TKO y Oliveira fue retirado en camilla. Ese momento fue devastador. No solo perdió sin pelear. En su primera gran oportunidad, el cuerpo le falló. Número 2. Derrota por TKO contra Paul Felder. A lo largo de su carrera, Charles Oliveira ha tenido que probar una y otra vez que puede levantarse, y pocas veces fue tan necesario como en diciembre de 2017 en UFC 218. Charles venía de una victoria por sumisión, se enfrentaba a Paul Felder, un peleador fuerte con excelente ground and pound, pero nadie esperaba lo que iba a pasar. En el primer round, Charles logró un derribo y casi lo somete con una guillotina, pero Felder sobrevivió. Y a partir de ahí, todo cambió. En el segundo round, Felder lo llevó al suelo y desató una lluvia de codos violentos, golpes secos, directos, sin descanso. Charles no podía salir, no podía escapar, y el árbitro detuvo la pelea. Fue uno de los TKO más brutales que ha sufrido. Una vez más, los críticos dijeron que no estaba hecho para los grandes, que se rendía bajo presión, que no era campeón. Pero Charles no terminó ahí. Usó esa derrota como fuego, como motivación. Fue el inicio de su evolución más peligrosa, porque a partir de ahí no dejó de ganarlo todo por un largo tiempo. Número 3. Le quitan el cinturón en la báscula. Era el campeón, venía de someter a Poirier. Era el peso ligero más temido del mundo, pero en UFC 274, Charles Oliveira perdió el cinturón sin perder una pelea. En el pesaje oficial, Charles marcó 200 gramos por encima del límite, un error mínimo, una diferencia quizás microscópica, pero la regla es clara: si no das el peso, no puedes retener el título.
Se subió 3 veces a la báscula, hizo todo lo posible, pero la comisión no lo perdonó. Esa noche, él peleó contra Getji sin cinturón, aunque seguía siendo el campeón real. Fue un golpe duro, no en la jaula, sino en la mente. Fue la primera vez en la historia que un campeón de UFC perdía el título por la báscula, no por una derrota. Charles no se quejó, no lloró, solo dijo: el cinturón está en el aire, pero el campeón sigue siendo Charles Oliveira, y lo demostró, sometiendo a Getji en el primer round, pero esa mancha sigue en su historial. Número 4. Derrotas tempranas y críticas por rendirse. Antes de ser campeón, antes de romper récords, Charles Oliveira era solo otro prospecto brasileño, joven, talentoso, pero inconsistente. Debutó con una sumisión espectacular, pero luego llegaron las caídas. Contra Cub Swanson cayó por KO, Cerrone lo finalizó con golpes, Frankie Edgar lo dominó por completo, y con cada derrota crecían las voces. Charles se rinde cuando las cosas se complican, no tiene corazón, nunca será campeón. Se decía que cuando recibía castigo, desconectaba mentalmente. Esas derrotas no solo le dolían físicamente, dolían en su reputación. En un deporte donde la dureza se idolatra, Charles fue marcado como alguien que quebraba, pero lo que nadie sabía es que esas derrotas serían su motor. Charles comenzó a reconstruirse en silencio, cambió su físico, su mentalidad, su enfoque completo. Las caídas lo forjaron y gracias a esas primeras humillaciones, el campeón futuro empezó a nacer. Número 5. Cancelación de pelea con Islam Makhachev por lesión en UFC 294. Era la gran revancha, el regreso esperado. Charles Oliveira había vencido a Beneil Dariush y estaba listo para enfrentar de nuevo al único hombre que lo dominó, Islam Makhachev. UFC 294, Abu Dhabi. Todos esperaban un nuevo capítulo, una guerra, redención, pero no ocurrió. A solo 11 días del combate, Oliveira sufrió un corte profundo en la ceja durante un entrenamiento. La pelea se canceló, su revancha se esfumó. Fue un golpe duro para él, para los fans, para el legado. Otra vez el cuerpo le fallaba justo cuando estaba a punto de brillar. Charles había prometido volver mejor, estaba listo, pero las lesiones son parte del precio y una vez más, la jaula tendría que esperar. Pero si algo sabemos de Oliveira es que nunca se rinde, el fuego aún arde, el cinturón aún lo espera. Charles Oliveira es la prueba de que los campeones no nacen invictos, nacen de las caídas, de la duda, del dolor. Él ha vivido los extremos, la gloria absoluta y el fondo más oscuro, y aún así sigue de pie, porque él no pelea solo por el cinturón, pelea por todo lo que lo hizo ser quien es hoy, y ahora, una vez más, vuelve a estar en las puertas del cinturón. Un nuevo reto, un nuevo capítulo. Esta vez, frente a él estará Ilia Topuria, el flamante campeón invicto. La juventud contra la experiencia, el hambre contra el legado. ¿Podrá Oliveira recuperar su trono? Una cosa es segura, Charles Oliveira no pelea solo por el oro. Pelea por su historia, por su gente y por demostrar una vez más que The Bronx nunca se rinde. Mi nombre es Daniel, esto es Temas Deportivos, y si tú al igual que yo eres apasionado de las artes marciales mixtas y los deportes, suscríbete porque esto apenas comienza.